victimizamos. Los de afuera nos quieren robar, nos quieren matar. En Estados Unidos hay un millón de ilegales europeos, australianos y canadienses. Nadie habla de ellos, no molestan. No, hay que deportar a aquellos que tienen piel oscura o son de otra cultura o son de otra religión, como eran los irlandeses en el siglo XIX. Todo eso se encuentra en este momento con una diferencia. En ese momento el mundo anglosajón estaba en auge, estaban todavía surgiendo y más rápidamente. Siglo XIX, siglo XX, y hoy está en retirada. Esa es la gran diferencia. Pero la mentalidad es la misma. Si Irán no hace lo que quiere, lo vamos a bombardear. Si Rusia no hace lo que quiere, les vamos a castigar con tarifas. Es decir, siempre, si no hacen ellos lo que nosotros queremos, y luego hablamos del libre mercado, somos hombres de negocios y negociamos. ¿Dónde está la negociación? No aceptamos porque esa mentalidad es la mentalidad que incluso ellos lo dicen, le ponen el nombre de macho alfa. Y no hay lugar para los machos alfa en el mundo, aparentemente. Y eso está generando conflicto. Eso desde el punto de vista psicológico. Ahora, desde el punto de vista económico, tenemos obviamente otros problemas. Que en el caso de Estados Unidos, las industrias han sido desmanteladas porque les sirvió a cierto sector de la economía, han sido transportadas, llevadas a otros países como a China, ahora como China se está desarrollando a otros países. Y ahora Trump pretende que con las tarifas va a solucionar un problema. Además, la tarifa es un sistema que fracasó en 1890 con McKinley, creó una brutal recesión. Después, incluso de la gran crisis de 1929 con Hoover, quiso arreglar el gran crack, la gran crisis con tarifas y empeoró la situación. No tenemos casos en cuales las tarifas puedan solucionar un problema. En algunos casos sí, el proteccionismo funcionó cuando las industrias estaban desarrollándose. Estados Unidos no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no podemos competir con el nivel de salario que necesitamos para mantener, ya no la clásica de clase media, sino de sobrevivencia. Alguien que haga 30, 40 mil dólares por año no sobrevive. Y si los obreros van a ganar eso o más, como creen ganar, pueden llegar a 50 algunos, el producto se encarece terriblemente, no competimos con el resto. Que nos vamos a vender a nosotros mismos es casi imposible. Es un acto bastante suicida, porque se está aplicando una mentalidad, una psicología y una estrategia a un mundo que cambió radicalmente. ¿Y por qué cambió radicalmente, incluso ideológicamente? Porque, por ejemplo, durante el siglo XIX, XX, incluso en la Guerra Fría, la estrategia fue demonizar todo posible ejemplo de éxito. Si había un país, o sea, Cuba, Venezuela, cualquier país, que iba por otro lado, que además era también para ellos bastante suicida, porque en un marco capitalista es muy difícil jugar con reglas propias. Pero el imperialismo lo que hizo fue bloquearlo, como hizo con Allende. Cuando cae Allende, luego lo inundan de dinero a Pinochet. Bloquéalo, destrúyelo, como dijo Nixon, haz que la economía grite, y cuando está destruido, móntelo como ejemplo. Ahora, ¿qué pasó con China? No se pudo hacer eso. Por muchas razones, no voy a entrar en detalle porque quiero que ustedes hagan preguntas, pero aparece ahora como el ejemplo que siempre se intentó evitar. Un país comunista, que es un modelo de éxito y bastante de progreso, que muchos dicen, bueno, pero no es comunista, esa es la otra estrategia, es capitalista. El libre mercado existió antes del capitalismo. ¿Sí? ¿Existen empresas en China? Sí existen. Y podemos criticar mucho a China. A mí me parece que China está jugando la carta de mátense ustedes que mientras nosotros nos vamos desarrollando, lo cual es cuestionable, porque si estamos en contra del intervencionismo, también estamos en contra de la indiferencia hacia las víctimas. Así que eso también es cuestionable. Pero de todas formas sigue siendo una economía que está, o las empresas están claramente por debajo del gobierno. Y en Estados Unidos, como ustedes saben, las corporaciones están por encima del gobierno. Ahora, cuando se percibe de que todo eso no está funcionando, bueno, recurrimos, como Alemania de los años 20, a un fascismo abierto. Ya la Constitución es un papel en este momento. Las leyes, que siempre las escribieron los ricos y las corporaciones, ahora ni siquiera se respetan.
ustedes han visto deportaciones totalmente ilegales, abusos de un Estado totalmente fascista. Como incluso Marco Rubio, hace 2 días o 3 he leído, que está implementando inteligencia artificial para detectar a todos los estudiantes, sobre todo estudiantes extranjeros, pero luego van a pasar a los nacionales, eso es el proceso de bola de nieve, que critiquen a Estados Unidos, o sobre todo a Israel. ¿No? Porque en realidad Estados Unidos y a Jesús lo pueden criticar y los cristianos no van a decir nada, pero no vayan a criticar a Netanyahu porque, bueno, ahí sí que tienen problemas y la realidad lo está demostrando, ¿no? Entonces eso es un Estado claramente como la novela de 1984, totalmente fascista. Ahora, y termino aquí porque si no seguiría mucho más, lo último, César Aria, que podemos estar de acuerdo o no con César Aria, es una figura conocida, premio Nobel, 2 veces el presidente de Costa Rica. Oscar Aria, gracias. Se le ha retirado, igual que a Cristina Fernández, se le ha retirado la visa. ¿Por qué? Porque criticó a Trump. Y como critica a Trump, la narrativa que, y cierro ahora con lo que decía al principio, la estrategia de la confusión estratégica. Es decir, critica a Trump y Trump mismo dijo, y otros, están criticando a Estados Unidos. Es decir, Trump es Estados Unidos. Y si la gente lo cree, fantástico. Y si no lo cree, vamos a repetirlo más todavía, hasta que normalizamos ese absurdo. Era el eslogan de Brasil, Brasil ame o digo. Es decir, si estás en contra del gobierno, vete. Y acá en Estados Unidos, ya en Estados Unidos, se tradujo como love it or leave it. Si no te gusta, vete. Pero no es un tema de gustar o no gustar. Adulones hay de sobra. De sobra, especialmente inmigrantes hispanos. De sobra los adulones. Ahora, no es un tema de gustar, es un tema de si tenemos derecho a decir la verdad, que no es en contra del pueblo estadounidense, es a favor del pueblo estadounidense. Es decir, muchachos, despierten. Están en una situación de robo masivo a través de deudas, de robo masivo a través de guerras que ustedes terminan pagando y creen que están luchando por el país. Vieja historia de hace miles de años. Como en la Edad Media se juntaban los pobres campesinos, eran los peones del ajedrez, se juntaban de 1000, de ahí viene milicia, ¿no? Y no eran soldados, eran gente llamada gente bruta, juntaban y los mandaban a morir a guerras religiosas, guerras de todo tipo, pero la economía estaba detrás. Los nobles querían más tierra, porque la tierra era honor, era prestigio y era riqueza. ¿Quién moría? Los pobres. ¿En nombre de qué? Si no eran propietarios, ni iban a ser propietarios, ni tenían apellido. En nombre de Dios. Es decir, siempre necesitamos una buena excusa, en nombre de la libertad, de la justicia, lo que sea. Básicamente estamos en esa situación. Entonces, debemos dar vuelta al discurso y decir, estamos a favor, la crítica no es que sea contra el pueblo estadounidense, o contra el pueblo español, o contra el pueblo inglés, etc. Podemos estar en desacuerdo con ellos, que en gran mayoría estamos en desacuerdo, pero le estamos haciendo un favor diciéndole, ustedes viven un imperialismo interno y los más perjudicados son aquellos que vivimos o aquellos que viven un imperialismo internacional. Esos son el último lejón del tarro, como decían en Uruguay, en África, en América Latina, etc., a través de deudas diseñadas para mantener a la gente produciendo y pagando deudas que nosotros creamos simplemente imprimiendo, que ni siquiera imprimimos más dinero. Lo mismo en Francia o en Estados Unidos. Creo que puedo terminar acá porque ¿cuánto tiempo? Demasiado. Entonces podemos tener una hora. ¿Una hora? No, 45. 45, sí. Bueno. Cortita, sí. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Yo al menos quería preguntar un poco por la visión de lo que es Trump hoy en día, más allá que se lo tomen como una nueva era, que no lo es, porque es lo mismo que la continuación de lo mismo. Sí es verdad también de que hay una lucha interna de Estados Unidos, tiene que haberla, pero ¿qué visión tiene Trump con el tema de los aranceles y qué posibilidad tiene de realmente hacer
la propuesta que tiene, porque supongo que esto no es idea de él, es una idea de un conjunto de capital que mueve todo ese tema, ¿no? Sí. Y por otro lado, un poco también, vos que estás ahí, lo has dicho, yo también lo he vivido porque estuve ahí, el racismo que hay en el propio latino, ¿no? Es real, sobre todo los mexicanos. Esa forma de abortar a cara descubierta a personas ni siquiera a su propio país. Y eso es un delito. Sí. Y sale en la noticia y parece que cae en el fondo del vacío hacia nada y se pierde, ¿no? Sí. Entonces, mis dos preguntas serían más o menos esa, un poco el tema de la inmigración, que es también interacción, que siempre la hubo, porque yo creo que Estados Unidos ha deportado gente siempre, no de esta forma, sí. Pero si recordamos en la época de Obama, también masiva. Entonces, es un poco... Sí, voy a empezar, voy a tratar de ver, pero voy a empezar por la segunda y después la primera. Estados Unidos se dice más alto. Bueno, que es un país de inmigrantes, sí es cierto, un país de inmigrantes, pero los inmigrantes nunca fueron bienvenidos, ni siquiera en el siglo XIX, nunca fueron. Los nuevos inmigrantes eran rechazados por los anteriores. Eso fue una práctica muy común, porque los viejos inmigrantes eran los nativistas. Incluso el partido No sé nada del 1840, etc. Fue un partido fundado por un inmigrante que defendía el país contra la inmigración irlandesa. Creo varios. Pero en fin, los inmigrantes nunca fueron y siempre hubo conflicto. En el caso de la inmigración hispana, hay una actitud clara de cipallismo. Muy clara. Por ejemplo, en el caso Corina Machado, que habrán escuchado, pero no es la única. Eso es una larga historia, incluso de los representantes cubanos en Miami o en Florida, etc. Siempre presionando para que el Congreso castigue más a su propia gente. ¿Por qué no hay no es la misma política con otros países como Vietnam o China? Porque no hay lobby chino, por lo menos organizado políticamente, como el cubano o venezolano. Y además se da la paradoja en que por una reacción étnica, tal vez, los venezolanos están siendo profundamente demonizados en Estados Unidos, incluso por los cubanos, que ni siquiera lo dejan, a veces los corren de sus tiendas, de su comercio. Yo tengo amigos venezolanos y discrepo profundamente con ellos. Soy amigo con ellos, de ellos, de dos por lo menos, porque los considero buena gente. Es decir, está muy claro lo que tenemos, de que tenemos diferencias políticas, pero compartimos ciertos valores morales, es decir, bueno, están a favor del beneficio, de la libertad, etc., pero discrepamos en los medios, ¿sí? Ahora, cuando eso cruza la línea ética en el cual demonizo al pobre, y eso es una cultura terrible en Estados Unidos, demonizo al pobre, demonizo al que viene de afuera, lo estigmatizo, o entro al país y como entré cierro la puerta para que no entre más mojados o basura, como ellos mismos dicen. Esa es la cultura de muchas veces gran parte de los hispanos, que necesitan ser 400% estadounidenses para sentirse 80%. Nunca se sienten totalmente y son los más papistas que el Papa. Y se vuelven de esa forma, no solamente racista, porque el anglosajón, ya sabemos, tiene una larga historia de racismo, los latinoamericanos también, no es tan ideológica, sino además cipaya, es decir, contra su propia gente, para hacer buena letra con el amo del Estado. Eso ocurrió mucho en la esclavitud. Malcolm X lo explicó muy bien, como ustedes saben. Básicamente, por resumir, eso sería la inmigración. En cuanto de las luchas internas, yo creo que no existe una gran lucha interna política en Estados Unidos. La política de Estados Unidos siempre fue una gran distracción. Es decir, es como un partido de fútbol, Boca contra River, Peñarol contra Nacional. Bueno, la gente se apasiona, se olvida de todo y se apasiona y parece que alguien va a ganar algo. Nadie gana nada, nadie pierde nada, pero no, se ponen tristes, contentos. Está bien, es una pasión inocente, fantástico. Todos disfrutamos viendo el fútbol, pero somos, luego termina el fútbol, conscientes de que eso es solo un deporte. En política no.
En política parece que se pelean políticamente demócratas y republicanos porque es el parte del circo. Pero lo han dicho mil veces los dueños incluso de grandes, los grandes inversionistas, los dueños de grandes corporaciones. No, a nosotros no nos importa quién gane, podemos estar bien, porque son ellos realmente los que importan. En el caso específico de la tarifa hablé un poco, podemos ampliar si quieren, pero no quiero insistir sobre eso. Pero sí, cuando vos decís otra vez del conflicto, yo creo que Biden y Trump tienen un odio personal. También un elemento personal. El ego es un elemento personal, tanto de Trump como de Musk. Son seres humanos, tienen fuertes, profundos egos, inflamados. Y un ego inflamado, cuando se tocan, son muy sensibles. Pero si vemos la lógica no personal, vemos una continuidad. En el caso de Ucrania, por ejemplo, primero, un gran apoyo militar, eso era muy previsible, no voy a entrar en los detalles, pero un apoyo militar contra Rusia, una guerra totalmente evitable, pero se quería lograr y se logró finalmente, como ustedes saben. Y Rusia avanza, como está en este momento avanzado toda la parte del Donbass y en el sur, y antes de que gane Trump, muchos tenían bastante claro la situación. El objetivo es la privatización de lo que quede de Ucrania. Eso lo hemos dicho años antes. Privatización de tierra, privatización de assets o de servicios públicos, etc. Entonces, pierde Kamala Harris, tan integralista como Trump, gana Trump y parece que todo cambia. Bueno, hay una relación personal tal vez con Putin o Putin y otros. También dijimos, bueno, es algo personal, pero lo personal juega un factor pequeño comparado con el resto. ¿Qué pasa? Ahora viene Trump, aparentemente saca del medio, hace un espectáculo en la Casa Blanca, como ustedes han visto, de linchamiento de Zelensky, después que lo prepararon totalmente, y eso es la historia de Zelensky. Si hubiera nacido, yo dije en un programa de Russia TV que va a aparecer la semana que viene, todos los anteriores sobre Musk y eso lo censuraron, pero bueno, dije, analizando el caso de Zelensky, que si Zelensky hubiese nacido en el siglo XX hubiera sido uno de los tres chiflados, porque esa era su profesión y además lo hacía bastante bien. Sí. Exacto. Sí, después viene una película que él es el protagonista, ustedes saben, el protagonista que lucha contra la corrupción. Qué casualidad, igual que Milei luchando contra la corrupción y el establishment, y finalmente el pueblo lo elige como presidente. Antes de las elecciones tenía un 20% de apoyo. Luego de todo ese aparataje mediático, ganó con creo que un 60%. Y después obviamente cerró medios, en el nombre de la libertad de partidos, elecciones, etc. con la excusa de la guerra. Bueno, ¿qué pasa? Ahora se sacan a Zelensky aparentemente del medio. ¿Y cuál es la presión, como buen hombre de negocio? Es poner a Europa en offside. Europa primero, hagan lo que yo les dije. Incluso escuché gente diciendo, incluso acá en España, no, pero los rusos volaron en Nord Stream 2. Una de las inversiones más importantes de los rusos con Europa y la van a destruir ellos mismos. Y además que se sabe que lo hicieron la CIA con colaboración de los ucranianos. Entonces, pero todavía la gente está con esa idea, como que Irak tenía una destrucción masiva. Entonces, se sacan básicamente a Zelensky del medio y lo obligan a negociar con Putin. ¿Y cuál es ese reparto de la torta? ¿No? Bueno, ahora las tierras raras son nuestras y se reparten la torta. Pero ¿qué pasa con Europa? Europa queda en offside, políticamente hablando, y dice, bueno, el próximo paso, militarización de Europa. Ahora, si vemos Europa y pensamos cuáles son las grandes fortalezas de Europa, geopolíticamente hablando, su aparato militar no, porque siempre ha estado bajo la sombrilla de Estados Unidos. Incluso, bueno, podemos hablar del caso de Stalin y eso que pudo haber evitado gran parte de la Guerra Fría, incluso de la expansión de la OTAN. Pero bueno, Europa queda como a la intemperie y dice, bueno, ahora tiene que militarizarse, defenderse a sí mismo. Incluso Macron empieza con eso. Y Trump, no sé si Trump o los que mueven los hilos de Trump diciendo fantástico, nos está saliendo todo perfecto. Entonces, Europa se militariza, que le va a llevar, para llegar al nivel de Estados Unidos en cuanto a gasto y extensión en el mundo, le llevaría muchos años.
¿sí? Pero se militariza, ¿y cuál es el negocio? El mismo negocio que en Estados Unidos. Es decir, Europa, el concepto de Europa es americanizar la sociedad. ¿Cómo? Si desarrollas un aparato militar que en realidad nunca lo hubieras necesitado si hubieras negociado antes. Porque era facilísimo y estaba clarísimo. Putin le estaba dando la opción: no hagan esto, que es mi línea roja. No hagan esto, simplemente eso, no lo hagan. No entren en membresía Ucrania con la OTAN. No se hizo. Pero bueno, ya sabemos que gran parte del epicentro del miedo es China. Entonces Europa se militariza, va a necesitar dinero. ¿De dónde saca Europa dinero? Puede imprimir, bueno, puede imprimir oro, pero no. Igual que Estados Unidos imprime más billones, pero no cualquier cantidad. Entonces van a tener que empezar a privatizar, la clásica. ¿Privatizar qué? Lo que es público. Un continente que se ha destacado por tener más o menos un sistema de servicio público, más o menos que protegía a aquella clase trabajadora en educación gratuita, en salud, lo clásico. Lo que decimos, hay una línea de necesidad que debe ser en cualquier sociedad decente cubierta, incluso cuando el individuo no es productivo, pero eso hace que toda la sociedad sea más libre e incluso más productiva. Pero eso sería otro tema. Entonces, Europa corre ese riesgo de privatización, de americanización del sistema social. No digo que sea inmediato, pero sí que corre fuerte ese riesgo. Y volviendo al principio, ¿cuál es esa lucha? ¿Dónde está la lucha? Yo veo una continuidad fenomenal como en el ajedrez, con personajes que se pelean, se odian, porque se odian. Pero cuando ves el partido de ajedrez, dices, pero está perfectamente planeado. O parece al menos, porque funciona todo siempre para el mismo lado, qué casualidad, ¿no? Porque no es que el efecto es, bueno, ahora Estados Unidos va a hacer pública la salud, o algo por el estilo. No, lo contrario, Europa va a tener que privatizar muchos assets o servicios públicos.